Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Molina, hago parte del grupo 02 de la carrera de profesionalización, cultura física y deporte de la Universidad Inca de Colombia. A continuación les voy a hacer la presentación de un taller hecho en video, como lo pueden percibir, en el que vamos a dar respuesta a 4 preguntas que fueron solicitadas por la profe y que son las siguientes. Antes de eso quiero contarles que el título del proyecto es Evaluación del entrenamiento deportivo. Las 4 preguntas son: primera, contexto del entrenamiento deportivo en la antigüedad. Segunda, transición del entrenamiento deportivo empírico al entrenamiento científico. 3. Autores y escuelas claves en la sistematización del entrenamiento deportivo. 4. Reflexión pedagógica sobre la importancia del entrenamiento deportivo. A continuación de esto encontraremos unas conclusiones y antes de empezar todo eso les voy a dar una pequeña introducción para que ustedes se enteren la línea por la que vamos a ir a dar respuesta a estas preguntas. En una breve introducción vamos a hablar de lo que es la evolución significativa del entrenamiento deportivo en la medida del paso del tiempo entre el empirismo y lo que es la parte científica, pedagógica, que actualmente se ve más enfocado hacia lo fisiológico, puesto que pues la evolución ha acarreado que los cambios deportivos y de entrenamiento deportivos sean mucho más científicos. El objetivo de este taller es mostrar y analizar lo más relevante en la historia del entrenamiento deportivo y mirar cómo eso influye hoy en los tipos de entrenadores y la manera de enseñar de los entrenadores. Para dar respuesta a la pregunta del contexto del entrenamiento deportivo, vamos a hablar el deporte en las iniciaciones. En cuanto a la parte de la antigua Grecia, el deporte era visto más por la parte social, cultural y militar, lo que indicaba que las personas que trabajaban en esa época la parte deportiva eran más por la parte de ser bien vistos, de ser reconocidos por esto y que su desempeño en la guerra fuera muy óptimo y pues lograran traer los resultados que esperaban, ¿no? En la antigua Grecia, a raíz de eso, pues ellos estaban muy preparados para la guerra y para responder al arete. Ellos se entrenaran de manera repetitiva y constante en ejercicios enfocados en fuerza, saltos, combates y carreras. Abordando todo esto de manera no científica, pues en esa época se priorizaba más la parte física de manera natural, por decirlo así, enfocada en la parte militar. Ya en el Imperio Romano también se enfocaba el ejercicio de la siguiente forma. Todo el entrenamiento deportivo era enfocado en la parte militar, estrictamente militar, pues era algo que los caracterizaba a ellos en esa época. Había prioridad física en la fuerza y la resistencia física. Todas las prácticas del Imperio Romano fueron basadas en el empirismo, todas las experiencias fueron basadas en la observación, dando a raíz de esto un enfoque empírico en todo lo relacionado con el deporte en la edad antigua. Para dar respuesta a la pregunta número 2, que es la transición del entrenamiento empírico al entrenamiento deportivo científico, inicialmente pues pasaron muchísimos años trabajando en el empirismo, que fue la base del entrenamiento deportivo durante mucho tiempo. Fueron entrenamientos basados específicamente en la repetición y en la prueba y error. Lo que les funcionaba, lo mantenían. Todo esto se mantuvo hasta más o menos a mediados del siglo XIX. Terminando el siglo XIX y empezando el siglo XX, se empezó a hacer la transición hacia el entrenamiento científico. Todos estos cambios se dieron por implementación de disciplinas como la anatomía, la biomecánica, la fisiología del deporte y la pedagogía. Todas estas permitiendo ver cómo responde el cuerpo, el organismo, ante el entrenamiento físico. Gracias a todo esto se pudo planificar, recuperar, trabajar el manejo de cargas y empezar así una evaluación científica del entrenamiento deportivo, lo que conllevó a partir de inicios del siglo XX a llevar un control y tener las bases del entrenamiento deportivo actual. En la pregunta número 3, autores y escuelas claves en la sistematización del entrenamiento deportivo, uno de los pensadores más importantes en esa época en la historia del entrenamiento deportivo es Led Mattbey, quien fue el que desarrolló la teoría de la periodización del entrenamiento deportivo. La teoría se trataba de organizar por ciclos los entrenamientos para hacerlos de la manera macrociclos, mesociclos y microciclos. Todo eso con el fin de alcanzar el máximo rendimiento deportivo del atleta
según los tiempos de las altas competencias a las que se fuera a enfrentar. De igual manera, escuelas deportivas importantísimas europeas, especialmente las soviéticas, fueron las que encaminaron todo el proceso de la evolución sistemática del entrenamiento deportivo que actualmente podemos observar. Todo esto basado en las investigaciones científicas y en la observación de la evolución de los atletas, lo que pone las bases firmes de lo que hoy es utilizado la base para el entrenamiento deportivo de alto rendimiento. Cuarta pregunta, reflexión pedagógica sobre la importancia de la historia en el entrenamiento deportivo. Conocer la historia para el entrenador deportivo de la actualidad es muy importante porque favorece la aplicación crítica y consciente de las metodologías del entrenamiento deportivo, basándose en aquellas partes históricas que puedan aplicarse a la parte actual y así tener la evolución esperada. Todo esto hace que las prácticas deportivas sean más adecuadas, contextualizadas y que sean más metodológicas, adecuadas y personalizadas acorde al tipo de atleta o deportista al que se esté enfocando el ejercicio. Además, la historia también fortalece la pedagogía actual, reconoce al deportista de manera integral y no solamente desde la parte física, sino también desde aspectos sociales, educativos y psicológicos. Como conclusión podemos encontrar que pasar desde el empirismo a la parte científica y fisiológica del deporte ha sido muy importante para la humanidad. Las bases establecidas por los griegos y establecidas por el Imperio Romano fueron importantísimas para lo que es hoy, en la actualidad, el deporte y las metodologías de entrenamiento que se establecieron por medio de las teorías de esos grandes pensadores científicos que incidieron muchísimo en lo que en la actualidad es el deporte y el entrenamiento deportivo. Eso es todo, muchas gracias por ver, espero haya sido de su agrado, nos vemos en una próxima acción, que estén bien, chao.